Las vacaciones se acaban y con esto llegan las montañas de libros y cuadernos que hay que forrar. Norma, buenos días. Hola, Kike, buenos días. Y más sentido pésame, Lili, también. Sí, ahí viene la... A las mamás se les acabó, ¿verdad? Bueno, se les acabó, pero también es una ayuda, ¿eh? Porque cuando no hay escuela, las mamás que trabajan, ¿qué hacen? Sí, Son los se cursos complica de un poco. verano o los dejan con los abuelos o andan viendo qué actividad. Pero sí, ya, esto se terminó y también se nos acabó la calma, ¿eh? Porque el tráfico se va a poner. Agárrense, Ciudad de México. Agárrense. Regresa La Ciudad de México toda la vuelve a su energía. verdad, a su Sí. realidad. Pero bueno, ni modo. Y como decías bien, Kike, es una oportunidad también para muchas personas. ¿Verdad que sí? Claro que sí, fíjate que sí. Andamos buscando pues muchas actividades para los emprendedores y qué mejor que este regreso a clases para poder forrar y hacer todo, dejar los útiles listos para que los chamacos se vayan a la escuela, cumplan con la escuela como la escuela Claro. lo exige. Y las mamás también, pues, estén tranquilas, ¿no? Porque es maratónico, Se quiten ese ¿cierto? peso, claro. Es maratónico, son muchísimos libros que forrar, cuadernos, ponerle el nombre a todo, a cada lápiz, a cada cosa. Entonces, efectivamente, esto es un buen negocio porque ahora hay gente que, aparte, te forran, te ponen los nombres, te venden las etiquetas y hasta te llevan los útiles a casa. Está Sí, maravilloso. fíjate que sí, porque las mamás ahora trabajan, hay muchas mamás que trabajan, y este es un trabajar, el forrar los útiles y preparar todo, es un trabajo bastante fuerte, bastante maratónico. Y Marta, que siempre se ha dedicado a hacer que las tarjetas de presentación o invitaciones o cosas muy monas con papel, tiene 2 hijos, pero ya son universitarios, y siempre ella les forraba sus libros muy lindos. Pero sin embargo tiene muchas amigas, muchas relaciones, y se le ocurrió que para ganar un dinero podría hacer un grupo de WhatsApp con todas las amigas que tienen niños en la escuela y empezó a decirles que ella podría forrarles o dejar los útiles listos para que los niños ya vayan a la escuela. Claro. El paquete de libros completo, de útiles completo, listo Claro. para entrar a la escuela. Y puso sus tarifas, ¿no? Muy bien. 25 pesos por cada libro o cuaderno forrado, pero con todo poniendo ella el material. Sí. Ella lo que hizo es buscar por mayoreo, Claro. papel. Para pues, que sea conveniente el negocio, ¿verdad? Claro, Pues claro. sí. Ese es el caso, pensar cómo tus insumos los vas a comprar más baratos para que después hagas tu presupuesto y veas qué utilidad te puede generar. Eso, también hacer este pequeño estudio de mercado es un trabajo bueno, ¿no? Porque que no Claro. te avientes así nada más y luego digas, ups, gasté tanto y creo que no me convino. Claro. Ya no fue negocio, ¿no? Ya no fue negocio. Sí. Hay papeleras muy grandes que te venden por mayoreo y entonces ella lo que hizo es comprar todo este papel, el plástico, etiquetas, tiene su impresora y entonces se dedica a forrar los libros y hace muchas cosas, porque además tiene una máquina de coser. Ella tiene máquina de coser pues para que es ama de casa, pero es bordadora, tiene una bordadora. Entonces, fíjate qué padre, les dice a las mamás, oye, aparte de todo, le puedo bordar Los el uniformes. nombre al uniforme, claro, y más a las prendas que se quitan. Claro. Pierden las chamarras, pierden los suéteres, ¿no? pierden No, los bueno. pants deportivos cuando van a clase de educación física, y si le ponen la etiqueta con el nombre, Claro. perfecto. O hay etiquetas que también ella borda, que después se pegan, se planchan. Con la plancha. Exacto. Esas son buenísimas. Térmicas, ¿no? Entonces, todo eso, imagínate, es creatividad de ir generando, ahora sí que un servicio que las mamás les mejora la vida. No, hombre, sí. Aparte, pone todo lo que son ceñitas en los lápices, en las cajas de los colores, en los platos de la lonchera. Ya ves que Ay, les eso mandan también. los- Mijito, ¿dónde está mi topper? Exacto, exacto. Las mamás y los toppers son una Es misma. que los pierden. Entonces, pero si ya les los marcas bien con tu etiqueta, bueno, por lo menos los puedes recuperar. Claro, Sí. ya las maestras también están atentas de quiénes son nuestros toppers. Ah, pues son de La señora Liliana, del son de niño. Enrique. Ah, mira qué niño Enriquito que anda dejando todo botado. Pero es muy Que buena eso idea y hace, buen ¿no? negocio, y más si estás en casa y eres ama de casa y puedes apoyar. Y las mamás que tienen arriba de 2 hijos que ya no pueden forrar tanto libro, pues ahí está esta oportunidad, ¿no? Y algo bien importante, esta es una actividad para mujeres adultas. Para Claro. quien ya está en su casa, quien quiere generar un extra, es maravilloso. Entonces hay que pensarle, ¿qué se viene? Se viene la temporada de útiles, de escuela, ¿qué puedo hacer? Abro ese negocio, ¿no? ¿Cómo le hago? Claro. Hago un grupo de WhatsApp
abro una página de Facebook, le digo a todas mis amigas, que mis amigas les digan a mis amigas, y Eso. con 10 clientas que tenga, ya la hice. Hasta ¿no? con- ¿Cierto? exacto, ni siquiera es como, ay, que tenga yo 100. Con 10 que tengas en esta temporada ya ganaste un Y dinero. ya después te buscas otra actividad. Eso, muy ¿Qué bien. les Está parece? Buenísimo, Súper Norma, bien, ¿verdad? buenísimo. Creo que por ideas no paramos y lo importante es eso, estar activo y siempre hay una oportunidad de ganar ¿Y dinero. se fijan cuántas ideas tenemos? No, hombre, O sea, hay muchísimas Sí. ideas y cada día es otra y otra y otra. Porque tú muy bien lo habías dicho, hay que realizar, por ejemplo, este tipo de grupos, ¿no? Con tus amigos, o en este caso las señoras con sus amigas, y hacer una lluvia de ideas. Y creo que a través de este tipo de reuniones salen muy buenos negocios para emprender, ¿no? Sí, así que para la próxima, si no tenemos chamba, nos dedicamos a forrar útiles. Buenas. ¿Qué tal, eh? O forrar Muy bien. regalos en Navidad. Muy bien. ¡Ándale! Eso es lo que ya viene. Ya Eso es lo viene. que-